Y ahora sí. Perfecto. A mí me encanta iniciar todas las charlas con esta frase que dice: el futuro pertenece a quien ve las posibilidades antes de que se vuelvan obvias, que es una frase que dijo un exdirectivo de Apple. Y yo creo que eso transmite precisamente ese sentimiento innovador que debemos tener, el pensar de que no porque estamos en un país tan pequeño como Costa Rica, no podemos pensar realmente en grande. Y creo que, digamos, hay muchas personas que tengo el agrado de conocer precisamente por estar en el mundo de las startups y estar en un mundo emprendedor. Por ejemplo, hoy en día hay Novatec, que se va camino a ser un un unicornio de Costa Rica, que es el tema de inteligencia artificial, que detecta todo el tema de cáncer o diabetes y todo a través de la retina. Y bueno, yo estuve en el comité, precisamente yo soy parte de la junta directiva del comité de que aceptan emprendedores en Parquetec, y me acuerdo hace 4 o 5 años estar aprobándolo y aceptándolo en el comité, y hoy en día con una valoración altísima y grandes emprendedores. Entonces yo creo que esa frase refleja todo el proceso y camino que tenemos la oportunidad de crear. Y voy a empezar para llegar a gemelos digitales, como la charla es el uso de gemelos digitales junto con tecnologías inmersivas. Voy a empezar explicando en qué consisten las tecnologías inmersivas, cada una de ellas, y cómo se incorporan junto con los gemelos digitales. Entonces, vamos a hablar primero de qué es realidad aumentada. Realidad aumentada, yo creo que esta imagen lo refleja mucho y es básicamente utilizar un teléfono o una tableta y a través de una aplicación yo llego y la cámara me permite escanear algo en el mundo real y recrear, superponer imágenes digitales en este mundo, tal cual, por ejemplo, esa es una imagen en Chile en el cual yo puedo escanear, por ejemplo, el monumento con un código QR y me muestra, por ejemplo, la batalla que pasó en ese tiempo. Entonces, todo funciona en tu celular, o sea, no hay que instalar ningún equipo especial, sino básicamente es con la cámara del celular, un código QR que te captura y te permite posicionar experiencias completamente inmersivas. Después encontramos realidad virtual, que hablamos ahora de los visores, precisamente, que es cuando yo me pongo un visor y no puedo ver nada a mi alrededor, sino que en teoría entro en un mundo completamente inmersivo, recreado en 3D o con cámaras 360, y lo que hacen es permitirme tener una interacción como si yo fuera el protagonista. Y precisamente la interacción es lo que hace la diferencia, porque no solamente sentar y estar en un lugar, sino, por ejemplo, hoy en día, es lo parte de lo que vamos a ver, hoy realizamos capacitaciones para cualquier cantidad de empresas, junto con los gemelos digitales que permite recrear un lugar exacto, una persona o algo, y poder interactuar con ella, no solamente de verlos, sino poder tocar cosas, agarrar cosas, interactuar con ellos. Después encontramos la realidad mixta, que ahí es donde empieza un poquito a complicarse el tema de tecnologías inmersivas. Básicamente es porque realidad mixta antes de Apple, ahora con el lanzamiento de los Vision Pro, estaba muy enfocado, lo tenía el mercado muy lleno Microsoft con los HoloLens, y eran visores que inicialmente eran sumamente costosos, de más de 4.000, $5.000, y eran poco accesibles y estaban muy ligados al mundo industrial. Sin embargo, todos sabían que el verdadero para mí futuro de las tecnologías inmersivas es la realidad mixta, y lo que han hecho es empezar a incorporar sensores y cámaras a los dispositivos de realidad virtual. Entonces, hoy en día, la mayoría de dispositivos de realidad virtual tienen una forma para ver a través de ellos y convertirlo en realidad mixta. Entonces, eso ha abaratado mucho los costos. Podemos encontrar hoy en día visores, por ejemplo, como el MetaQuest 3, que es el más nuevo desde $550, haciendo una experiencia increíble. Y WebXR o WebVR toma mucha fuerza en la pandemia, porque en la pandemia está la limitante de no puedo usar visores, no estoy en la casa. Entonces, ¿cómo llevo esas experiencias inmersivas a múltiples dispositivos? Ya existía, simplemente lo que hizo fue eh, posicionarse fuertemente, porque es mediante un único desarrollo poder exportar para celulares, tabletas, computadoras y también para los visores. Entonces ya me eliminaba el uso de los visores propiamente. Y ahí entramos con gemelos digitales, que es el parte de la ecuación. Gemelos digitales, y ahí es donde yo creo que esta es la parte tal vez que la gente desconoce cuando habla de gemelos digitales, porque la teoría dice que es la recreación digital o virtual de un elemento físico. Entonces siempre pensamos, casi siempre viene del mundo o es muy utilizado en el mundo de arquitectura. Y ahí es donde nos equivocamos y olvidamos la gran capacidad que tiene. ¿Por qué? Porque pensamos en la arquitectura, es recrear un espacio arquitectónico que funcione igual que el mundo real,
Entonces, digamos, yo llego, lo hago en 3D y tiene, parte de las cosas que tiene que hacer es que tiene que tener las mismas características de alguna manera que tiene el mundo físico. Por ejemplo, tiene que tener las medidas, tienen que ser milimétricas, todo el componente que como está en la vida real, debería digitalmente medir lo mismo. Por ejemplo, si yo me pongo un visor y yo estoy, la escala tiene que ser perfecta. Pero normalmente lo usan en la visualización. Gemelos digitales es muy utilizado y es lo que conocemos normalmente cuando hablamos de ellos, en la visualización de arquitectónica o del equipo y normalmente viene acompañado de IoT, de Internet de las Cosas, que es, por ejemplo, tener una opción donde yo puedo operar, digamos, un edificio o controlar una máquina desde Internet digitalmente, porque lo que hice fue recrearla de alguna manera digitalmente y ponerla en un software que me permita interactuar con él. Eso es lo que conocemos tradicionalmente. ¿Cuál es la ventaja, digamos, del mundo que vengo yo, que es de estar 10 años, 12 años en el mundo de tecnologías inmersivas? Que nosotros estamos acostumbrados a ir más allá, no solamente a visualizar las cosas, sino a interactuar con ellas. Entonces, lo que nosotros realmente hacíamos era trabajar con gemelos digitales desde hace 10 años, realmente, siempre. ¿Por qué? Porque normalmente era trabajar, hacer un entrenamiento inmersivo, que recreamos un espacio y lo pudiéramos hacer. Pero gemelos digitales en ningún lugar dice que no puedan ser, o sea, que se limite a cosas físicas. Y ahí es donde empieza a explotar la imaginación en este tema. ¿Por qué? Porque un gemelo digital puede ser una persona. ¿A qué me refiero? O sea, yo puedo recrear, por ejemplo, un gemelo digital de un cliente. Entonces puedo generar todo, cómo se comportaría un cliente. De hecho, en este momento estamos trabajando para un banco en Guatemala con gemelos digitales de servicio al cliente con clientes. Entonces recreamos un gemelo digital de una persona, de una mujer de 25 a 35 años que no sabe absolutamente nada de la banca, se acerca y tiene un comportamiento específico. Después un señor, ya como dicen en Guatemala, ya grande, que de pronto está un poquito perdido, y otro, un mensajero que tiene un montón de transacciones. Entonces yo puedo tener todo un entrenamiento con un gemelo digital que puede ser una persona. Y yo programo, y junto con inteligencia artificial, por ejemplo, un árbol de decisión para un entrenamiento. Entonces una persona literalmente podría ser un gemelo digital y se puede utilizar en temas de capacitación y todo. Y parte de lo que vamos a ver es cómo se utiliza en el mundo en un montón de escenarios fuera de arquitectura y es donde realmente vemos las oportunidades. Pero entonces el concepto de persona que tenían el personaje realmente la gente que hace el diseño de interacción, ¿no? Cuando lo imbuís en un ente artificial para que se comporte, para que sea como un personaje, digamos, Con X represente a un características, grupo de usuarios, tal cual. Entonces eso nos amplía el concepto de gemelos digitales realmente a cualquier cosa, porque ya puedes pensar qué puede ser un gemelo digital, la naturaleza, cómo se comporta un cultivo, si requiere con las mismas características y todo. O sea, todo. Realmente yo puedo recrear digitalmente prácticamente cualquier cosa y programarlo para que funcione en la vida real. Y ahí es donde realmente gemelos digitales se sale del concepto de arquitectura solamente. puedes explorar un espacio de diseño, digamos, de diseño de interacción. Exactamente, turismo y miles de opciones. De hecho, por ejemplo, nosotros también estamos trabajando muy de la mano con un representante en España, en el cual Europa está entendiendo, bueno, Notre Dame, que ustedes se vieron cuando se quemó, ellos lo primero que hicieron fue precisamente, gracias a un videojuego que se llama Assassin's Creed, que había hecho un gemelo digital tan perfecto, les permitió hacer la reconstrucción exacta, porque lo habían hecho con este escáner 360 y todo, entonces les permitió volverlo a recrear de la manera que hoy, que de hecho se inauguró, creo que hace muy poco se acaba de inaugurar, pero lo que facilitó era que existía un gemelo digital que había hecho para un videojuego. Vean el impacto que tuvo un videojuego en volver a crear las cosas. El gemelo digital podría copiar también los mismos errores del programa, o ya eventualmente se corrigen. De hecho, para entrenamientos, más bien tienes que recrear los errores. Porque, por ejemplo, y es parte de lo que vamos a ver con muchos ejemplos, que está lleno de ejemplos la charla, pero precisamente, por ejemplo, en un entrenamiento la idea es que vos te puedas equivocar y pase lo que pasaría en el mundo real. Por ejemplo, nosotros hemos hecho simuladores de cirugía, literalmente para empresas en Estados Unidos. ¿Qué pasa si solamente yo hago la cirugía bien y simplemente me enseña lo bueno?
No, yo, el gemelo digital me debería permitir equivocarme y si comete un error en la vida real, que le cueste la vida del paciente por visa virtual en un gemelo digital. Entonces, yo lo puedo programar para que tenga esos mismos errores como tal, propiamente. Y utilizar software estándar de simulación, o algo. Nosotros, de hecho, nosotros somos desarrolladores. O sea, nosotros no utilizamos software, hacemos el software. Hay dos software, uno es de simulación y el otro es de captura de la realidad. Y los dos los desarrollan. Nosotros lo que hacemos es, trabajamos normalmente con software, plataformas, digamos, Unreal o Unity, Okay. que básicamente son los dos software que se manejan para esto, pero desde ahí no es que el software te hace la simulación. O sea, realmente no, pues la tienes que programar. O sea, el software lo que hace es permitirte desarrollar, Pero hay un montón crear de ambientes. paquetes de simulación, ¿verdad? Que simulación el tiempo. Simulemos de que tienen clientes de acuerdo a esta distribución exponencial negativa y el promedio es tanto y empiezan a llegar clientes y entendemos cómo es que pasa. Eso no lo escribís, eso existe. Nosotros sí, o sea, nosotros solo desarrollamos software, no utilizamos ninguno. O sea, nosotros, nuestra empresa no se dedica, no utilizamos ni un solo software asistente. O sea, lo que hacemos y nos hemos especializado por 10 años es, para cada caso, si hay que hacer cirugía, nosotros lo hacemos. Si hay que hacer simulador de turismo, todo lo hacemos. Esa es la especialidad de hecho, Pero si entiendo a Roberto, por ejemplo, tenemos en un banco, ¿verdad? Y tener distintos funcionarios. Ahora modelemos el tráfico de clientes al banco. Esta es simulación de ciertas operaciones. por supuesto, hay software asistentes para ciertas cosas. Lo que pasa, nosotros estamos en el mercado de la personalización, porque ese software, por ejemplo, no le hace, no hay ningún estándar, por ejemplo, bancario, de simulación que te diga esto sirve para cualquier banco. Entonces, hay cosas específicas, sí. Por ejemplo, hay software que te permiten de evacuación, por ejemplo. Lenguajes de programación Ujú. que sirven para modelar. Sí, propiamente, pero digamos, uno utiliza normalmente el lenguaje que utilice el motor de desarrollo, por ejemplo, en Unreal es C++ y en Unity es C Sharp, son los lenguajes de programación, pero sí hay que hacerlo, o sea, realmente no, para ellos no existen plugins y cosas así, pero simuladores que como he hecho ya que funciona y lo puedes aplicar, no. Sí hay software en el mercado para cirugías y para otro tipo de cosas, pero nuestro negocio, por lo menos el nuestro, es precisamente desarrollarlos. Ese es el toque central. Bueno, hablando de los dispositivos, ahora hablábamos a nivel de editores que permiten visualizar estos elementos interactivos. Pues, hoy en día los más famosos son un Vision Pro de Apple que salió en febrero, con un costo estimado de $3.500. Es mentiras porque Apple nunca vas a comprar algo y siempre te ponen un montón de cosas adicionales que el estuche, y terminas pagando $4.500 más o menos por un software, versus un MetaQuest 3 que también anda más o menos alrededor de entre 550 $650. Ambos tienen realidad virtual y realidad mixta. El de Apple lo que tiene es como una palanquita que me permite activar la realidad y otra palanquita que me oscurece el entorno, entonces cambia de inteligencia, de realidad mixta a realidad virtual inmediatamente. El MetaQuest normalmente tiene lo toca 2 veces y cambia activa de realidad mixta a realidad virtual. Obviamente el de Apple es físicamente, o sea, es más bien los gráficos son superiores, sin embargo, para el costo yo soy un fiel creyente de Meta porque es, vengo del mundo de las startups y yo creo que Meta no ha tenido miedo a equivocarse, le ha costado y ha sido criticado y todo el asunto, pero hay que ser valientes para haber empezado en algo que sin temor a equivocarse, creo que Meta lo ha hecho muy bien, de alguna manera. Apple ha esperado más de 10 años por sacar este dispositivo e incluso cuando lo tienes en tus manos, es algo que se siente tan frágil que hasta te da miedo agarrarlo. O sea, realmente a mí el Vision Pro no me ha generado ese gran impacto que esperaba, primero por lo frágil que es, lo costoso, de alguna manera, y el otro tema de la batería. O sea, creo que esperar 10 años para salir todavía con una batería en el bolsillo, me parece que esperaron demasiado tiempo. A mí creo que hay una versión que tuvieron que haber sacado hace 4 o 5 años, aunque hubiera sido no la perfecta, pero sí saben. Creo que para el nivel que tienen hoy en día los visores, esperaron demasiado. Después, ¿qué aplicaciones encontramos en la actualidad? Precisamente de Roberto me compartía el tema de modelos digitales en los Juegos Olímpicos que vienen ahora en París, y entonces están empezando a utilizarlo para un montón de opciones, por ejemplo, como temas de análisis de la temperatura, análisis de hecho, el manejo de las cámaras
todo hoy en día, digamos, están implementando que sea a través de IoT, las cámaras técnicamente robotizadas, de alguna manera que puedan tener un control completamente digital, no solamente operarios ahí, sino que haya un montón de cámaras y alguien esté, como tienen el gemelo digital, esté coordinando los encuadres, todo el tema y obviamente los sensores que también permiten hoy en día medir un montón de cosas que en Juegos Olímpicos antiguos antiguamente no se veían. De hecho, para mí creo que van a ser los Juegos Olímpicos más modernos, que más tecnologías se van a utilizar y vamos a ver cosas realmente sorprendentes. Otro ejemplo, que este es como uno de los ejemplos más comunes que vemos cuando hablamos de gemelos digitales, que es, por ejemplo, esto que están viendo ahí, que parecería como un videojuego, unos gráficos 3D, realmente es una operación en tiempo real, recreada a través de gemelos digitales y sensores, que realmente, digamos, un dashboard en el cual yo estoy viendo toda esta información y me permite analizarla en tiempo real. Incluso las personas, por ejemplo, pueden tener un RFID o cualquier otro tipo de elemento que me permita ver por dónde están pasando las personas, tener informes de calor, cuáles son las zonas más activas y ahí empezar a medir, obviamente, todo el tema de logística, accidentes, tiempos y un montón de opciones que me permite, digamos. Este normalmente es uno de los casos más comunes que cuando hablamos de gemelos digitales. Sin embargo, lo que yo les digo, por ejemplo, si ya tenés, por ejemplo, este sistema que te permite analizar como un videojuego, o tener como si estuvieran jugando los Sims o SimCity adicional, con ese mismo gemelo digital puedes hacer el entrenamiento y ahí es donde empiezas oportunidades distintas. Esto es como el uso más común. Pero si ya tienes estos, puedes tener, por ejemplo, el manejo de montacargas en el lugar exacto. Ya tienes todo, te puedes realizar un manejo de montacargas con los visores, todo el tema de logística y tener un montón de opciones adicionales que simplemente que no solamente la parte arquitectónica y de datos. Después, Hace 40 años, trabajamos en una bodega de Michelle, automatizada, con montacargas autónomas. Entonces, había un gemelo digital y los gráficos. Todo era lineal, todo era líneas de código. ¿Vale? Entonces, vos tenías información del gemelo y lo que sería el reporte, el papel. tal cual. Pero es lo mismo, es un gemelo digital. Es que es por eso, digamos, de hecho yo cuando escuché hace varios años el término, yo pensé justamente lo mismo, dije, o sea, esto, y de hecho, si vos ves en los gráficos estos que hay de tecnología de mayor adopción, a corto plazo está el gemelo digital, claro, tiene todo el sentido porque es que no estamos adaptados, o sea, siempre ha existido, siempre ha existido, siempre ha existido, nada más que no teníamos todavía como esa versión visual, por ejemplo, bueno, los largos de los edificios también que tienen ese montón de números, ahora lo que hace es como ponerle gráficamente a ejecutar una imagen. Sí, pero hay que reconocer, digamos, que la miniaturización electrónica, ¿verdad? Y el abaratamiento del stock, los calibradores, todo lo demás, te permite instrumentar. En el edificio tiene la tecnología que captura la realidad, ya no es capture, ya no. Este, los teléfonos, los computadores, las cámaras, páginas, entonces construir el simulador es muchísimo más fácil. Completamente. De hecho, en este ejemplo que estamos viendo, justamente lo que dices, y Chile, digamos, que también es un país que voy activamente, es increíble, digamos, ellos, yo creo que son de los más que van más adelantados en Latinoamérica en 5G, en tecnología, en adopción, no tienen miedo al tema de innovación. Y, por ejemplo, ya hay empresas como Sonda, que tiene sensores en prácticamente todo, en toda la ciudad, en cámaras, en los trenes, en los autobuses. Entonces, eso te permite, a través de, por ejemplo, tu celular, realmente que uno a veces piensa que eso solo pasa en Europa, ¿no? Y realmente saber cuándo viene el bus, qué va a pasar, dónde está, o sea, un montón de datos de la ciudad que puedes tener en tu celular, ir recreando ese gemelo digital. Y creo que otro ejemplo que lo hizo hablar de un buen ejemplo de gemelo digital fue Waze. Porque Waze, ¿qué fue lo que hizo? A la hora, agarrar los teléfonos para construir un gemelo digital de la ciudad. Entonces, en vez de llegar a instalar montones de sensores por todos lados, creo que es otro ejemplo que podríamos hablar de gemelos digitales utilizando un teléfono
como tal y después lo replanteó en un mapa. Entonces ahí es cuando con ejemplos como ese nos damos cuenta que siempre han existido y por eso es muy fácil la adopción. Y ahora más bien, y los que estamos en esto, nada más le ponemos este nombre ahora y ya se ve nice, se ve bonito, pero realmente es lo que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Igual, para planificación urbana, o sea, es otra aplicación de las que se puede hacer. Entendiendo, digamos, cómo se comporta eso, yo puedo entender más fácilmente si tengo datos reales de transporte, de las presas, de todo, puedo entender. Por ejemplo, bueno, de hecho, yo que estuve en Gessler, los simuladores que tenían ahí precisamente de terremotos, de evacuación, de todo, son son desarrollados por ellos. De hecho, lo único malo que yo siempre dije es que no los abren, o sea, es decir, no, ni siquiera los venden, porque yo decía, ¿cuántas vías, yo una de las cosas que me preguntaba es, ¿cuántas vías podrían salvarse si esto lo pudieran al servicio de todas las personas? Pero los simuladores eran una loquera arquitectónicos para todo ese tipo de cosas. No, pues antes no, después todos los de alma, nada más yo lo votó. No, Pues bueno, literalmente. Así es, completamente. Igual, todo el tema de participación ciudadana también, que yo creo que es importante, o sea, cómo involucrar a la población en estas tecnologías, cómo aportar, cómo cada alguien puede poner su granito de arena, empezar desde las municipalidades, cómo realmente cambiar todo este concepto en las personas. Otra la parte, lo que son entrenamientos de simulación de emergencias, precisamente, o sea, ahí es cuando empezamos a ver, si vamos construyendo un gemelo digital, por ejemplo, hablemos de San José, poco a poco lo vamos construyendo con los años, el día de mañana yo puedo, por ejemplo, entrenar a los bomberos, entrenar a alguien al que maneja la ambulancia, literalmente, o sea, entrenar a todo el mundo en cómo se comporta de acuerdo a la ciudad. Por ejemplo, tengo que llegar de tal lado a tal lado, ¿y cuánto duro? Entonces haga la prueba con un visor y cuál es la mejor ruta y se enfrenta a situaciones reales o incluso hágalo en un simulador y cómo está el tráfico real en este momento, porque digamos, si todos digamos que en un futuro a través de Waze estamos todos conectados a una aplicación del gobierno, entonces nos permite también, como yo les digo, no solamente la parte de datos, sino entrenamientos, el tema de países tan sísmicos, Chile, México, la utilización de gemelos digitales puede salvar literalmente miles de vidas si están preparados a cómo podría pasar, qué pasa si digamos, si tienen todos los datos reales de una zona, por ejemplo. Entonces, este edificio tiene, qué sé yo, las bases son de tanto por tanto y simulan una de eso y cuál es la ruta de vacación que deberían tener y capacitar a las personas, a las que están en el edificio. Entonces, yo creo que gemelos digitales, sí, bueno, no sé si es posible estimar el alcance de ese interior. Ahora, pregunto porque si yo pudiera tener un entorno controlado donde me diga o me proyecte ciertos resultados, no solamente para un medio digital, sino para la realidad, de aplicarlos a la sociedad. Bueno, por ejemplo, voy a quitar el puente y esperar a que todo colapse, pero nulo, peor el comportamiento en los últimos 15 días, hasta el bajo, pero realmente, ¿cuál podría ser ese alcance? ¿O entonces hay una solución o de lo que la menor diga? o sea, yo lo vi muy en el mundo de la arquitectura y me di cuenta de que el alcance es decir, el porcentaje de efectividad, yo te diría, es demasiado alto. O sea, yo vi en la arquitectura y era demasiado alto. Lo que vi es, por ejemplo, un problema que está pasando. Ya están, porque ya empezamos a tocar temas sensibles en BIM, por ejemplo, en el modelo de BIM de arquitectura, que es parte del gemelo digital, es recrear todo, hasta los tornillos, todo digitalmente. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en México? Mis amigos mexicanos di una charla en Guanajuato, precisamente cuando estaba en temas de arquitectura, y escuché cosas muy ciertas, que en México, por ejemplo, tienen un tema contra el BIM, porque el BIM se permite medir la corrupción. Building Information Model. Building Information Model. O sea, es decir, es como, ¿por qué? Porque mides cuánto es o sea, es el gemelo digital de, por ejemplo, de una construcción, digamos, vamos a recrear esto, entonces, no puedes robarte no puedes robarte un dólar, literalmente, no hay forma que te pueda, o sea, ¿por qué? Porque aparte, cuánto mide el tornillo, cuánto pesa, y absolutamente todo tiene que tener, por ejemplo, el costo.
Entonces, no puedes inventarlo, tiene que ir recreado. Entonces, por ejemplo, el BID está teniendo problemas en México por temas de corrupción, porque dicen, hey, esto nos va a quitar la opción de robar dinero, implementarlo. Entonces hay toda una campaña de gobierno con que de ahí detrás de cuerdas es complicado manejar este tema. Entonces, yo creo que sí se puede y a veces uno se pregunta, ¿y por qué no lo hacen? Es precisamente porque te impide robar, te impide otro montón de cosas, porque te ahorra dinero, te ahorra otras cosas que, y bueno, lastimosamente en este país también ya hemos visto con constructoras que no les conviene. Entonces hay mucho, o sea, el tema tecnológico muchas veces me doy cuenta, por ejemplo, ahora que he tenido la oportunidad de viajar bastante y de estar en estos temas, en estos foros grandes, se da cuenta uno de que a veces la tecnología del gobierno a veces no es tan bueno para ellos porque muestra todas las debilidades que Pero tienen. la versión digital la hacen antes de la física. Sí, el BIM se construye antes que la física. En el caso del BIM, sí. En el caso del BIM va, entonces ya después no hay forma de que te robes absolutamente ni un solo tornillo, precisamente. Entonces ahí es donde no les conviene. O sea, hacen el presupuesto y dan BIM y después comparas con obra y tiene que ser exactamente igual. Pues, o de obra. Sí, Yo ya paro preguntando si era posible hacer un ejemplo digital de la salud, de la área, que si se puede, que no va a suceder. y después, de hecho, en México fue donde yo no había pensado el tema de la corrupción, y en México, en ese congreso, que era el más importante de BIM, fue donde me di cuenta, y claro, y analizás, dice, claro, por eso el gobierno va a pedir de alguna manera que se atrase. Y muchas constructoras antiguas, por supuesto, las nuevas son las que van a decir, no, ahí, esto es el futuro, pero no van a dejarlo tan fácilmente. Entonces, me parece una anotación. No conozco los detalles, pero en el tecnológico hay grupos de investigación que están implementando fuentes desde hace años, tomando datos para poder hacer análisis de fallas, de la construcción, de la electrónica, de la construcción, pero no sé si han llegado a hacer Sería interesante saberlo. Después, acá, digamos, otros ejemplos de dónde podría utilizar un gemelo digital. Imagínense en temas de pandemia. Entonces, muchas veces, ¿recuerdan antes de pandemia estaba mucho el tema de los focus groups, que invitaban a personas a valorar un producto, un servicio o algo que es una sala, que hay cámaras, que alguien está viendo lo que pasa? Bueno, vos puedes crear, por ejemplo, un gemelo digital, un sistema focus group virtual, donde entren las personas a través de un tipo metaverso, por ponerle un nombre, y puedan experimentar socialmente la interacción de algo. Entonces, puedo recrear un espacio virtual también, que como si estuviera en la vida real y poder generar una interacción muy parecida a la realidad. Otro ejemplo, por ejemplo, de casos específicos es Accenture, es el metaverso, por decirlo de alguna manera, tiene entre gemelos digitales un poco de ficción, pero es el más exitoso en temas de capacitación porque ha logrado capacitar más de 180.000 personas y ha recreado espacios que algunos existen físicamente y otros los han hecho digitales, imaginativos, pero lo importante de este ejemplo es cómo rompieron las barreras del tema países. O sea, ellos hoy en día, muchos de sus eventos más importantes, los town halls, las premiaciones, todas las hacen multinacionales en un espacio donde la gente representada por un avatar, que podría ser el gemelo digital de uno, por ejemplo, permite a tener interacción entre muchos países y lograron disminuir el tema de viajes, lograron disminuir también, y compartir sobre todo experiencias, casos de éxito de un país a otro, que normalmente era muy complicado reunir a miles de personas físicamente. Entonces, este, por ejemplo, un caso muy exitoso, es el que más, digamos, por decirlo, entrenamiento de cantidad de personas que más ha tenido éxito a nivel mundial. Después, otro que esto ya es propiamente lo que nosotros hacemos también muy fuertemente, es la parte de creación de gemelos digitales para talento humano. Entonces, yo puedo recrear con avatares fotorrealistas, puedo recrear cómo se comporta una persona. Y, por ejemplo, esta empresa que se llama Talskin, es una empresa que se hizo muy famosa porque realizó, precisamente esa persona que aparece ahí, su primer producto fue hace más de 8 años con un gemelo digital de un despido. Nos permitía a la persona cómo simular un despido y él reconocía los tonos de la voz, qué le decía, y si yo no tenía una buena asertividad, la persona empezaba a golpear la mesa o se ponía a llorar y yo tenía que reaccionar ante todas las interacciones. Entonces, eso, por ejemplo, eso es parte de lo que hacemos nosotros en el día a día, precisamente también trabajar con situaciones
no solamente la parte técnica, como vamos a ver ahora, sino también en la parte humana de habilidades blandas, que hay pocas empresas a nivel mundial haciendo esta parte. Creo que tiene una mano más integral. Nada más. Y si tú eres, pero hoy en día el tema, por ejemplo, las multinacionales, esto ahora con el Great Place y todo esto, hoy en día sí, las generaciones van cambiando y todo esto, entonces permite, te da un montón de herramientas que antes no existían. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, Perdona, ajá, un tema que yo estaba resuelto porque también nosotros hicimos informes de reuniones virtuales y hicimos TEDx virtuales y probamos todos los software por ahí. Y un tema que según yo no estaba resuelto era el networking. Para hacer el networking tenés que hacerlo presencial. ¿Hay forma efectiva de hacer networking virtual? mira, yo creo que ese es el reto más grande, o sea, ese es el reto más grande que hay ahora en la virtualidad. O sea, yo personalmente, de hecho, que vengo del mundo tecnológico, yo siento que no hay como estar, o sea, yo eso no lo cambio, o sea, yo poder abrazar a una persona, poder estar, compartir, tomarnos un cafecito y todo eso, yo creo que eso no tiene precio. Lo que nosotros, y de hecho, en Gessler era una de mis misiones, era precisamente romper esa barrera que nosotros ya le pusimos digital, que es entre lo físico y lo digital, precisamente, ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo llevar a la tecnología para ir rompiendo todo esto? No va a pasar de la noche a la mañana, pero sí creo que van a ir, que hay más herramientas hoy en día que antes. Por ejemplo, no la incluí, pero por ejemplo, hay una chaqueta áptica, hay una empresa que se llama española, se llama Ogu, que creó la primera chaqueta áptica con 36 puntos de presión. Entonces te pones la chaqueta y 36 puntos de presión es un montón de punticos. Acá que yo viajo mucho precisamente en el Consumer Electronic Show, en el CES, Las Vegas, y él ha ganado por 2 años consecutivos mejor fruto innovador. Yo probé la de 4, la de 8 y llegué hasta la de 16, que se utilizaba mucho en temas de videojuegos, que te disparaban y sentías todo eso. Pero este español empieza a romper eso que me estás diciendo, porque dice que 36 puntos de presión es tan impresionante que si yo con el visor le doy un abrazo a alguien, la persona va a sentir el abrazo como si estuviera la palma. Entonces empiezas a romper temas de a los supersónicos, o sea, de teletransportarte de alguna manera, y sentir eso. También he probado, por ejemplo, que todavía está en beta, pero he probado, por ejemplo, el tema de los olores también, que se le instala al visor. Te pones el visor y puedes recrear olores también, de acuerdo a lo que está, que funciona como una impresora de tintas. Entonces, yo es que, digamos, viajo mucho a las ferias de tecnología y he podido probar muchos de ese tipo de cosas, pero es más fácil contestarte eso porque ya he probado en el CES, vos ves lo que viene pasando, o sea, la meta de Las Vegas es lo que va a pasar en 5 años. He aprobado el carro volador, las motos voladoras, por ejemplo, ya están en Dubái. Las motos voladoras ya están utilizando en Dubái ciertos policías. Entonces, otra cosa, los espejos que recrean el holograma. Ese, por ejemplo, va a ayudar mucho. Digamos que yo tengo acá cuatro pantallas que son como espejos y estamos físicamente acá, pero la otra persona que está desde su casa, el holograma está acá físicamente. Entonces son cosas que no van a llegar a reemplazar, pero sí va avanzando poco a poco la tecnología para ir acercando. Para tallar ropa, ¿verdad? Bueno, es más imágenes de construcción 3D de personas y vestir a tu gemelo. Así es, pero por ejemplo, con el celular, pero por ejemplo, eso es un tema que ha avanzado. De hecho, me invitaron a Lina a dar una, precisamente, dijo, no sé mucho de eso, pero me tocó investigar que hay en tecnologías inmersivas para la moda. Entonces investigué bastante y me di cuenta que hoy en día el celular, ya el escáner, sobre todo los iPhones, está siendo sumamente ya preciso en el que recrear el gemelo digital de uno para que la ropa le quede actual. Entonces ya después haces como una actualización. De hecho, Intel desarrolló una cámara 3D terminal. Sí, sí, pero más para uso, digamos, como investigación. Para proyectar tu volumen en otro lugar. Pero es una pregunta, ¿no? Sí, sí, es para no te documentar. En el lugar donde yo trabajo, en un momento se ha ido un debate de tan necesaria era ese tipo de influencia que ocupamos la virtualidad. Entonces, ahora que hablan de esto, ¿verdad? Que realmente
Bueno, en ese momento recuerdo que la conclusión fue que no era necesario, que no era necesario un dispositivo para realmente tener el sector urbano. O sea, que para eso estábamos educados, estamos, pero digamos, la experiencia que ustedes han tenido ahora con esto, realmente ven necesario y o sí que haya un elemento de diferenciador, llámese un lentes, llámese un guantes, o un plaque, para realmente sacarle provecho al tema del fondo. Yo diría que sí, sobre todo principalmente el tema de los lentes, que poco a poco van a ser más económicos, más livianos y en algún momento van a ser unas gafas de realidad mixta como las que tengo. De hecho, he probado más de 300 de estos betas que ya existen, pero todavía están en proceso de abaratar los costos porque obviamente con el tiempo va disminuyendo más pequeño y más capacidad. Yo te diría que sí porque verlo así, tal vez acá tenemos una edad promedio, o sea, todos somos mayorcitos, pero sobre todo en los más jóvenes, ellos ya la presencialidad no la quieren, o sea, no hay forma, o sea, ya es un tema laboral. Y gente que no acepta trabajo si no es completamente virtual. Entonces, creo que de alguna manera, ¿y qué pasa? Por ejemplo, en el tema de arquitectura ya tenían un dilema complicado porque ellos quieren que sea 100% físicamente. Entonces, viera cómo les cuesta retener talento porque los hacen, o sea, es decir, están con 3 días, pero ahora que ya empezó a pasar, quieren pasarlos a 5 días y es un tema complicadísimo retener talento. Entonces creo que la única exploración, sobre todo para la nueva juventud, es encontrar de qué manera, si vos querés tenerlo físicamente, no vas a poder hacerlo porque no vas a encontrar toda la gente suficiente. Entonces creo que tienes que encontrar un intermedio entre los que sí vas a convencer y los que no, pero para poder que lo sientas que de alguna manera esté lo más cercano a vos posible o poder interactuar. Por ejemplo, una pizarra. A mí me encanta el tema de las pizarras, o sea, tener donde apuntar. Yo creo que eso es la presencialidad. Sí, oye, te pones un dispositivo y puedes apuntar, pero por ejemplo, y puedes escribir digitalmente con un visor. Pero por ejemplo, ahí es donde yo digo, está bien, si estás en la casa, yo tengo una pizarra donde si el que está en la casa tiene el visor y puede ir escribiendo, pienso tener esa alternativa de que me gusta que puedas escribir y lo estoy viendo sin yo tener los lentes, sino que yo lo estoy viendo en esta pantalla, por darles una idea. Entonces, creo que sí tiene que ir hacia allá. Definitivamente tiene que ser un paso natural con el tiempo que se va a tener que dar, porque cada vez la parte presencial se está perdiendo del todo. Yo creería que sí. Este, por ejemplo, es un caso precisamente, nosotros fuimos orgullosamente, como ticos, la primera empresa de Latinoamérica en tener un stand en el Consumer Electronics Show hace 6 años. Y nos tocó y me di cuenta que era la primera empresa, porque cuando nos inscribimos, uno piensa que pagas y ya, resulta que no, se presentan más de 10.000, 20.000 empresas y te escogen y tu innovación tiene que estar a otro nivel para que vayas y puedas tener un stand. Y cuando nos vamos a escribir, no aparecía Costa Rica. Y dicen, no, y después ni Colombia, ni México. Y nos escribieron que solamente aparecían los países que habían participado. Por eso fue que nos dimos cuenta que fuimos el primer país que fue en representación de Latinoamérica. Pero lo interesante es cuando vamos, yo vi los videos, es un evento que es una semana que dura, que hay entre 150.000 a 200.000 personas van a leer, es casi todas las veces. O sea, hay 3 hoteles principales, pero el evento se abarca casi todas las veces. Y yo viendo los videos, yo digo, ¿qué hace una empresa tica? O sea, es decir, esa mentalidad, pero o sea, no menospreciando, sino ¿qué hacemos para diferenciarnos en un show de eso? Entonces, este caso lo voy a incluir porque creo que es cómo utilizamos, que en ese momento no sabíamos que era un gemelo digital, pero cómo usamos también para contar una historia. Entonces, lo que queríamos era ¿qué nos hace sentirnos a nosotros orgullosos? Ser ticos, la verdad. Yo creo que el tico es de las personas que somos, vamos y en todo nos encanta salir y que nos digan yo quiero ir a Costa Rica y todo. Entonces lo que hicimos fue que fuimos y recreamos un gemelo digital de Puerto Viejo, porque viendo el tema, lo que nos dimos cuenta era que normalmente la gente va y todo el mundo mucha gente, o sea, imagínate la cantidad de personas, son cientos de miles de personas andando y todo el mundo anda en una loquera y dije, y si sacamos a la gente y lo llevamos a Costa Rica, entonces nos ocurrió ir a tomar fotos a Puerto Viejo y recrear una playita con todo el concepto y todo, y recrear una experiencia en Las Vegas y en nuestro stand. La alfombra tenía un concepto de arena y teníamos atrás, si ven, hay una silla playera, entonces te ponías y pasaba esto. Entonces, con musiquita calipso, entonces contamos toda una historia de fotos que sacamos en Puerto Viejo, lo hicimos en 3D, con el pura vida, las marcas que nos patrocinaron, de hecho Intel puso en su momento plata para que fuéramos, un montón de empresas,
fuimos como marca país, de hecho fue La Nación, era un montón de medios de prensa porque era un acontecimiento único, y vean toda la historia que contamos a raíz de un gemelo digital. Llegaba, aparecía un cangrejito, te traía, digamos, y él te traía y te daba, digamos, una birra, por así decirlo, y llevamos algunas imperiales ahí, entonces cuando la gente estaba en la silla, le damos literalmente una imperial, y el hombre se tomaba una imperial en una silla de playa con música calipso en Puerto Viejo, literalmente. Eso, vean, la fila que hubo de gente para estar en el stand de la cerveza sacaron a mediodía, pero la gente, o sea, vivió una experiencia, y hicimos, todavía lo hicimos más loco porque este perezoso era escuchando la música, que era la música de la Calypso, de Costa Rica, y te tomaba una foto, ahora él te toma una foto virtual, y programamos para que cuando la gente se sentaba, hay este modelo de cámara, de hecho no acuerdo ver ese modelo de cámara, sin darse cuenta te tomaba una foto, y cuando el perezoso te tomaba la cámara y él te toma la foto, y la foto que te larga en el gemelo digital es la tuya. Entonces, o sea, el sistema cambiaba la textura y esa foto que está ahí, vos te la dabas en realidad virtual y era tuya. Estoy hablando hace 6 7 años, imagínense la loquera de eso. Entonces, esto es, por ejemplo, otro ejemplo de cómo puedes utilizar un gemelo digital, que es un gemelo digital, literalmente es una parte que encontramos de Puerto Viejo que la recreamos de alguna manera lo más sencillo posible. Otro ejemplo, ya estos son proyectos nuestros, otro ejemplo que hicimos fue, por ejemplo, para Pepsi, que tenía un concurso de innovación y quería subir la cantidad de participantes. Entonces, lo que presentamos cuál era el premio, era una semana todo pago en la ciudad de Nueva York. Entonces dijimos, bueno, y si todo el concurso lo hacemos en las oficinas de Nueva York para que la conozcan y quieran ir, pues nos enviaron la foto y no tuvimos que ir, nos enviaron la foto, los planos, recreamos las oficinas, pero les dimos un toque muy juvenil, por ser Pepsi, y todo el concurso, entonces yo estaba en las diferentes salas principales de las oficinas de Nueva York y participaba entonces, digamos, de alguna manera en un concurso, conociendo los ganadores de los años anteriores, las bases del concurso, todas las personas que participaban, y todo esto era con visores o sin visores, también servía para celular. Entonces tuvo un alcance y incrementó más de un 70% de la participación que en años anteriores. Y es un hecho de utilizar publicidad, un gemelo digital en temas publicitarios o creativos. En el caso de Easy, que es una de las empresas más grandes del mundo en temas de papel, que son los bienes de las marcas como Tena, Saba, Thor, es un concurso que ganamos a nivel mundial de innovación abierta con más de 1000 empresas y era para mejorar los entrenamientos y la reducción de accidentes en la parte de operación. Entonces recreamos el gemelo digital de la producción y, por ejemplo, empezamos por un punto que calibrar mal el equipo y se rompía el papel equivalente, porque cada minuto que se perdía eran $10.000 que se perdían de producción por minuto. Entonces nosotros agarrábamos esto y el simulador de hacer un gemelo digital que funcione igual que en la vida real, yo lo podía reparar, lo podía calibrar y si me equivocaba en la calibración, se rompía el papel y lo que yo duraba volviéndolo a montar, duraba 4 minutos, me pasaba la factura. Al final te decía, o sea, son $40.000. No los tienes, o sea, no le costaron a la empresa porque estás en un gemelo digital, pero haces conciencia. Entonces pasaron a crear la certificación en un gemelo digital y la reducción de accidentes, o sea, la reducción de casos fue más de un 60%. Entonces, esto, por ejemplo, son ejemplos reales de que si me preguntas, esto también hace más de 6 años. No le decíamos gemelos digitales, ¿no? Pero es literalmente un gemelo digital. Y ahí ese es el ejemplo perfecto que muestra que no es solo visual, es literalmente yo programar la máquina que funcione igual que en la vida real. Y otro caso más reciente, de hecho, fue mi primer proyecto, cuando me vuelvo a Guau el año pasado, fue precisamente para el Supervision, y literalmente salí y me llamaron para este proyecto. Los robots que se llaman KUKA, que no sé si me han explicado, precisamente de la parte, son robots de cualquier cantidad de millones de dólares, con una precisión milimétrica. Entonces nosotros lo que hacemos es recrear el gemelo digital del robot y, por ejemplo, la, una de cada 1000 personas pueden pasar ese video. Entonces, como cuando tienes el gemelo digital, no hay problema, puedes tener todo un entrenamiento, que si se daña el equipo, que se lo calibre mal, todo procesos de entrenamiento para reparación, el onboarding, cualquier tipo de cosas. Este, por ejemplo, es un proyecto milimétrico, en el sentido que es complejo porque un error ahí en la impresión, por ejemplo, estos son de lentes de contacto. Entonces, por ejemplo, imprimir mal el molde de los lentes de contacto ya no son $1000, sino cientos de miles de dólares, porque es el que imprime todo lo demás. Entonces,
poder pasar al entrenamiento. Y de hecho, este ya logramos tanta efectividad que ahora vamos con 4 entrenamientos nuevos, porque nosotros lo que hacíamos era primero, empezamos con un prototipo, pruébenlo, traigan el feedback y lo hacemos. Y este proyecto es uno muy, muy, muy avanzado que hemos hecho recientemente. Sí, ¿vale? ¿Cómo validar el modelo? Súper bueno. De hecho, esa pregunta es donde, wow, donde nosotros encontramos el éxito. Y es que yo encontré, por dicho hace muchos años, no reciente, que yo no le tenía, o sea, es decir, yo le vendía de innovación, de transformación digital y todo, pero para que él vendiera el proyecto internamente, realmente lo que tenía que vender era el rol. O sea, cómo medir ese retorno de inversión. Y eso por dicha y gracias a Marcelo, que ha sido un gran mentor en todo este tipo de cosas, me dijo, claro, yo, o sea, todo el mundo va a querer medir este producto, pero que lo venda internamente son otros empresas. Entonces empezamos a especializarnos en cómo medir ese retorno de la inversión. Entonces nos dimos cuenta y empezamos a crear un montón de opciones de reportería y todo, de que el retorno de inversión se puede medir en varias opciones. Uno, por ejemplo, este caso de Holcim, reducción de accidentes. Entonces, por ejemplo, tú llegas y tienes... No está seguro de que primero Ajá. es exactamente igual. Ah, porque se hace base de plano. Se hace exactamente base de plano. O sea, en 3D, digamos, una de las profesiones que soy, que es una ventaja, es que yo también soy animación digital. Entonces, en 3D o realmente todo, cuando haces, por ejemplo, yo quiero recrear esta cámara, yo no la hago a vista, solamente por una foto. O sea, si es un gemelo digital, si es para publicidad, yo la puedo hacer a vista, la hago que se parezca. Pero si es un gemelo digital, yo tengo que tener el plano de cuánto mide cada parte de eso. Y en 3D lo hago milimétricamente con nivel plano. Entonces, cuando se hace a nivel de plano, no debería aplicar. ¿Y cómo es con los comportamientos? La mayoría de dice Ajá. en el espacio, ¿cómo se para asegurar que el mundo digital se comporta igual al original? Esa es eso es lo que nos ha hecho precisamente famosos, porque una cosa es visualizarlo. Te digo que casi el 90% de empresas que hablan de gemelos digitales no tienen esa respuesta. Nosotros estamos entre tal vez ese 10% que la respuesta a eso es lo que, o sea, el modelo, lo que hacemos nosotros es precisamente eso, es programar que funcione. Y por eso es que solo la experiencia, porque yo digo ahí, solo la experiencia, tanto de una empresa, tantos años que hace esto, puede llegar a que el comportamiento sea igual. Porque la respuesta es bastante asusta. La respuesta es que tengo que programar como si fuera la máquina real, o sea, como si yo la hubiera inventado. Eso es sumamente complicado. Y solamente con gente que lleva muchos años en esto puede lograr. O sea, por ejemplo, por eso es que hablar de interacción en tecnologías inmersivas a nivel de interacción de señales digitales no es lo mismo que la representación de señales digitales. Y eso es lo que es más, o sea, vas a encontrar miles de cosas que hagan esa representación, pero que la programen cómo funciona, entonces nosotros hemos estado turismo, agricultura, dispositivos médicos, cementeras. Y ahí es donde con tantos años que hemos hecho esto, ya podemos recrearlo más rápidamente, pero es sumamente complejo. No te digo que no es. Me imagino que necesitas especialistas y equipos que ustedes tienen para que te den el conocimiento de cómo se comporta el original. Exactamente. De hecho, ese es el paso es ese. Es precisamente nosotros vamos y recibimos la capacitación del experto como si fuéramos a trabajar ahí. Por eso es que, por ejemplo, hoy en día yo siento que he aprendido montones de cosas en el mundo porque siempre estoy, o sea, he aprendido todo, porque hoy aprendo cómo funciona una fábrica o sea, una manufactura de dispositivos médicos avanzados para STEM, para no sé qué, y después estoy en turismo. Y eso es lo que me ha hecho a mí un conocimiento general, porque siempre estoy con expertos o el equipo, con expertos, pero sí, literalmente es aprender cómo funciona, leerse los manuales, o sea, es un proceso, no es sencillo y por eso, si no hubieran miles de empresas de este tipo, con todo el mundo es bueno. O sea, al final, a la hora de la hora es una simulación que lo va recreando paso a paso. Un poco ligado a no pensando en temas de mantenimiento, también industrial. Y yo me imagino, bueno, que tuviera un trabajo multidisciplinario, resistencia de materiales, pues, cómo funcionaba algo cuando estaba trabajando, imaginando un robot, pues puede ser todo el modelo más que se también cómo se comporta respecto de esfuerzos, calentamiento, etcétera.
gente que haga tal vez modelos de mantenimiento predictivo, preventivo, y que diga, esto va a pasar un punto de estrés, es peligroso. De hecho, yo creo que va muy ligado, vamos a ver, por eso yo siempre creo cuando me preguntan temas de tecnologías disruptivas, yo digo que ninguna es mejor que otra. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que ir haciendo es cuál es la incorporación de diferentes tecnologías unas con otras. Yo, por ejemplo, creo que las tecnologías en más lo que hacen es permitir visualizar realmente el acompañamiento de otras tecnologías. Porque para eso que me estás diciendo, me parece que Internet de las cosas va a ser la que ayuda a valorar eso junto con inteligencia artificial que te ayuda a tener predicciones y temas de comportamiento de eso. Y tal vez la tecnología inmersiva lo que hace es visualizarte ese comportamiento que le está teniendo de utilidades. Yo creo que, digamos, yo lo que he hecho es cómo integrar, no sin volverme experto en las otras tecnologías, pero cómo integrar las demás dentro de la parte visual. Entonces, por ejemplo, estos están viendo el caso de Walmart. Pero, por ejemplo, ahí venían los equipos que se pone uno para recibir el proceso. Lo que vos me estás diciendo es, por ejemplo, de reparación. Si yo quisiera reparar ese equipo, entonces podría ligarlo, llegar sacar los datos de algún lado y llegar a decir que también este componente tiene tanto de uso tanta vida de uso y tantas cosas. Y con inteligencia artificial, pues terminar de entender cualquier contenido. También parece obvio, pero no es importante pensar que para que todo esto funcione, el género digital tiene que estar actualizado sobre el cambio de la realidad de la que va pasando en años. Yo pienso que es fundamental tener sensores de variedad y calidad suficiente y con una red de comunicación adecuada. Y quería saber si tenéis comentarios respecto de disponibilidad, calidad, costos o retos tal vez que haya en el área bueno, de tanta posibilidad de capturar eh, este, esas variaciones que puede haber en el reto real a partir de sensores. Sí, mira, nosotros no ha sido nuestra especialidad. Nosotros nos hemos ido por el entrenamiento porque es tan grande. O sea, en el entrenamiento no tenés que explicar lo que me estás diciendo, que lo entiendo. De hecho, ahora, por ejemplo, que estuvimos en negociación con Sonda, que es una de las empresas más grandes de transformación digital de Latinoamérica, precisamente era para la integración de IoT. Y es un reto, o sea, es un reto. Lo que pasa es que ahí lo que yo creo que es aprovechar los dashboards o información que ya existen. Porque yo creo que ahí literalmente no hay que inventar el agua tibia. O sea, es decir, lo que hablábamos al inicio, simplemente que hoy en día lo está representando en números o en datos. Pero, por ejemplo, si yo tengo los sensores y yo normalmente veo un dashboard que me tira ese montón de información. Entonces, no es un proceso diferente. Lo que nosotros estamos tratando de integrar es que ese proceso que lo ves en un dashboard, ahora lo veas visualmente, por ejemplo. Digamos, eso es lo que nosotros como empresa tratamos de hacer. Y creo que el futuro va hacia ahí, pero es complejo. De hecho, por eso no le hemos entrado del todo por la complejidad que tiene y tendría que incorporar al equipo ya personas muy especialistas en el tema de IoT y todo. Y el entrenamiento, gracias a Dios, nos ha ido extremadamente bien porque también muy pocas personas están haciendo gemelos digitales interactivos, que es, como te digo, es la gran diferencia de cómo entender, o sea, solo un equipo que ya ha hecho tal vez, que hizo una cirugía, y de hecho, siempre he dicho, cuando voy en concurso, cuando haces un simulador de cirugía, casi que puedes hacer cualquier cosa. O sea, porque fue un reto tan impresionante, porque una cosa es ver un aparato que tiene X o Y variantes, calentamiento, tiempo, pero el cuerpo humano, o sea, de hecho, fue una bronca, o sea, perdimos un montón de dinero, eso fue hace un montón de dinero antes, pero dijimos, vamos a terminarlo, porque ya cuando decía, no, pero es que cuando uno creía que eran tres variantes, ¿no? Resulta que si corto así, que si acá, que si se desangra, que si hago esto, y terminamos haciendo una loquera, pero fue como la graduación para nosotros de llegar y decir, de hecho dije, no quiero volver a entrar en ese campo porque es muy costoso, o sea, es decir, o sea, no te lo pagan, a no ser de que sea una empresa gringa, pero no te lo pagan, pero sí nos dio el conocimiento de entender la complejidad que tiene y crear un equipo experto en esta área. Pero sí te diría que, o sea, no tengo la respuesta concreta porque no lo trabajo, no es mi trabajo todos los días, pero sí entiendo de que es hacia donde hay que ir. Pero yo lo quería y ahora que estoy investigando un poco, es agarrar el dashboard que ya existe y ponerlo visual. Eso te diría que sería mi
Sí, tiene razón, hay un puesto de información que se genera. Y en base a esos datos, hay lo que se llama modelado de sistemas. Usted podría tomar esos datos y a partir de ahí sacar la ecuación. Y esa ecuación usted la puede traducir a una más digital. Y la ventaja de todos estos motores para la mesa es que es, o sea, no es el jueguito lo que se ve, por debajo, uno puede poner el peso de la función, todas las variables. Yo estoy tratando de, bueno, la industria de la banca, estoy tratando de cómo nos puede ayudar en algunos proyectos fundamentales, por ejemplo, eh, si es posible, podemos crear un nivel digital de toda la infraestructura y bueno, de la banca y mejorar sus comportamientos, como por ejemplo para poder hacer algunos entrenamientos o identificar algunos puntos de fallos o conexiones o consultas, eh, o inclusive, por ejemplo, implementar proyectos que son muy complicados, migración de usuarios. ¿Cómo sería el posible comportamiento con la implementación e incorporación de ciertas tecnologías basadas en la infraestructura actual? O sea, no sé si han tenido esa experiencia, si es factible, si es posible, y si ha escuchado o visto algo, qué es lo que hacen, digamos, qué se podría utilizar, me pareció. Bueno, de hecho, primero te hago la invitación que justamente si no estoy mal, el 13 de agosto se hace el congreso, tengo entendido que no solo es de Guatemala, sino el más grande de Centroamérica de la banca. Yo soy uno de los speakers principales en Guatemala. Si me sigues en LinkedIn ahí para que organiza 5B. Y yo que también he invitado, aparte de la organización del evento, de hecho voy a dar la charla de tecnologías emergentes en la banca. Entonces entonces he estado investigando un montón de este tema. De hecho, ya estamos trabajando porque nosotros nos acaba de absorber una universidad de Guatemala llamada Pan American Business School. Y entonces, lo que estamos es, sus principales clientes son los bancos los más grandes de allá. Un banco grande allá es igual a todos los bancos grandes de acá. Entonces, de hecho, ya vendimos varios simuladores en temas de comportamiento de habilidades blandas. Pero lo que yo te diría para contestarte esa pregunta en concreto, que es más a nivel de sistemas, yo te diría que es que aplica lo mismo que para todos. ¿Por qué? Porque vos lo que tienes que hacer no es llegar y decir, voy a realizar toda la simulación de todo esto y ponerlo acá. Todos los casos que te he presentado, el 100% empiezan por un prototipo, donde podemos demostrar que es donde el retorno de inversión se puede recuperar más rápido. Por ejemplo, de ESIT, que era el tema de la calibración de ese equipo, era donde el minuto costaba $10,000. Entonces, solo reducir, por ejemplo, si se gastaban $100,000 en errores en las diferentes fábricas, lo reduces a 30,000, y eso es solo la calibración de ese equipo, pero después ya nos permitió hacer toda la línea de producción. Pero ellos con solo eso se dieron cuenta de que, por supuesto, valía la pena invertir en hacer todo el proceso. Entonces, mi recomendación, más que llegar y decir, vamos a hacer todo el proceso, es llegar a identificar un proceso que, mira, este es el dolor de cabeza, implementarlo, medirlo, y después va a ser más fácil implementarlo demás. Pero nunca, es más, nunca he implementado un proceso completo, nunca, porque no lo recomiendo. Primero, por la adopción de la tecnología, o sea, es que hay un comportamiento de que la gente, porque hoy en día es mucho más fácil con los visores de ahora por las ventajas, pero hace 8 años, los primeros visores y todo, o sea, era un tema la implementación de visores y todo, el mareo, todo lo que me implementaba, los costos que antes pegaba una computadora, y los visores no pesan nada, son autónomos. Entonces yo te diría que la respuesta es empezar dónde es que te afecta y recrear solamente una parte del proceso y medirlo. El banco digital. Entonces, es súper compleja. Claro. Y que si no también por un banco, eso es súper riesgoso, increíblemente riesgoso. Y hacer un modelo, hacer un gemelo digital, de algo digital, Pues que son millones de líneas de código. claro. Es que no es probable. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, 100%, 100%. Sí, sí, o sea, yo te digo, si es algo de tema digital, por ejemplo, en el tema de la aplicación del software de capacitación para bancos en habilidades blandas, no vamos a recrear el sistema. O sea, lo que hacemos es
a enseñarles a través de storytelling, digamos, el tema de cómo poner un cheque, digamos, cómo incluir un cheque en el sistema. Si yo llego y recreo, ¿cómo lo hago en el sistema? Es volverlo a programar, o sea, concuerdo con vos. Entonces, concuerdo con vos. Entonces, que si yo le vendo, es como el volver a vender el software nuevamente de cómo debe ingresar el cheque. Entonces, por ejemplo, en ese caso es, ok, ¿en dónde se equivoca normalmente el cheque? Entonces, recreo nada más las situaciones con capturas de pantalla y recreo una situación, por ejemplo, de estar también la parte que no puede recrear solamente en un sandbox, que es, por ejemplo, recrear una prueba digital, pero no puedo recrear, por ejemplo, que el cliente me está afanando o que no entiende y le puedo explicar. Entonces, mezclo parte de las dos partes, pero no puedo recrear el sistema completamente. O sea, sí lo puedo recrear, pero cuesta igual que volverlo a hacer. Literalmente. Ahora que mencionabas su trabajo en habilidades blandas y poniendo ejemplos de cómo reacciona la gente en distintas situaciones tensas, yo hago la pregunta, Ignacio no hay mucho en sus textos, No, para mí no hay secretos industriales. ¿Cómo simular el psique de un personaje simulado? ¿Qué sé yo? Podemos reaccionar en distintas formas a un mensaje de ansiedad, ¿verdad? Sí, Pero esa reacción va a ser distinta según una gran cantidad de ingredientes que tenga la gente en su mente. ¿Ya? ¿Cómo simulás esas reacciones? ¿Cómo modelás un personaje? ¿Cómo se comporta? sí. Súper buena pregunta. Y mira, los que Nacho que me conoce y los que me conocen, yo nunca, no hay secretos industriales para mí. Yo hablo, si algo he tenido la oportunidad y por eso me invitan tanto es compartir el conocimiento y poder enseñar y con toda la transparencia, porque creo que eso siempre se devuelve. Entonces, todo lo contrario. O sea, siempre yo hablo con todo, para mí no hay secreto en la Coca-Cola. O sea, o les doy el secreto en la Coca-Cola, no hay ningún problema. Este, la respuesta es, yo siempre, porque esa pregunta me la hacen mucho cuando van a contratar en habilidades blandas. Yo les digo, hagan de cuenta Netflix, lo que hizo cuando pone las series interactivas, en el cual yo llego y para y te hace una pregunta y vos escoges dos o tres opciones y te dice, el actor, si capturo si cojo esta, entonces muestro esta escena, si cojo esta otra, muestro esta otra. Un árbol de decisión, es la palabra técnica correcta. Entonces lo que nosotros hacemos es desarrollamos árbol de decisiones finitos, no infinitos, finitos, donde para definirlo nos sentamos con el experto de capacitación, por ejemplo, en el tema de un banco bancario, y yo les digo eso, ok, dígame cuáles, dígame sus 10, pero de esas 10 vamos a implementar 5, por ejemplo, o 3 por cada toma de decisión. Dígame cuáles son en lo que más falla la gente cuando se pone nervioso frente a una persona, si está molesto o toda esta parte. Entonces, primero hacemos como este análisis inicial de identificar cuáles son y esos son los que ponemos. No ponemos infinitos porque o sea, sería impagable. Entonces, lo que hacemos es armar ese árbol de decisión finito en ese sentido. ¿Y cómo lo transformamos? ¿Cómo lo modelamos? ¿Cómo lo hacemos? Pues precisamente acá mi compañero que es experto en un RIA también, hoy en día Unreal trabaja con un sistema que se llama MetaHumans, que ya son los avatares mucho más realistas, y a través de capturas de sensores, que ya no es el traje que nos poníamos anteriormente, ya es una cámara web, gracias a la inteligencia artificial, hoy en día una cámara web te permite capturar un montón de cosas que antes era que costaban cientos de miles de dólares. Entonces, a través de una cámara yo puedo hacer una captura, por ejemplo, yo normalmente frente a una cámara y hago movimientos, él me captura y yo se los voy trasladando y programando, se los voy transmitiendo y se los guarde al MetaHuman, por así decirlo. Entonces me permite, entonces lo que hago es son animaciones predefinidas, esa es la explicación técnica completa. Entonces yo llego, primero lo defino, hago la consultoría, lo defino, estas son, hago el MetaHuman y después capturo, definí que hay feliz, triste, enojado, capturo esas animaciones y hago como mini clips de videos. Lo que pasa es que lo que uno realmente programa son clips de videos, pero como son un avatar, entonces vos estás viendo de que, o sea, te da la sensación de que, uy, qué loco, este lo hace porque yo le dije esto, pero realmente son situaciones completamente predefinidas. Este otro ejemplo, también es este lo hicimos este año,
y es un gemelo. Este es un caso que a mí me encanta porque, vean, es una empresa chica. De hecho, a mí, de los casos que me hacen sentir orgullosos porque es una empresa como de 50 años, se llama Sosa, sumamente tradicional, familiar. Entonces ahí cuando rompes, porque sí, sí, trabajas con la grande, Roche, Colgate, entonces es más fácil. Pero este ejemplo me encanta porque es una empresa familiar que vio una charla mía y dijo, Johnny, ¿cómo lo implementamos en la empresa? Y entonces empezamos a hacer un análisis de dónde implementarlo. Ellos querían hacer más bien como tener su catálogo de productos para vender en realidad virtual. Pero como nos enfocamos en el retorno de la inversión, yo les dije, mira, es que tus productos, que ellos son chalecos y cosas así, son económicos para que recuperes el retorno en pocos meses. Entonces, investigando, nos dimos cuenta que tenían un demo drop que es patentado, que lo que hacen es llevarlo físicamente y es como un transformer que tiene los 4 entrenamientos principales para una empresa, que son alturas, espacios confinados, y diferentes espacios. Entonces, lo que hicimos fue, y le preguntamos, ¿cuánto cuesta ese camión? $150,000. Y yo le dije, ¿cuántos quieres? Ese es el problema. Tenemos uno porque nos hacen falta, pero, si no, pero ese es el electrocardiograma de ventas. Entonces, hay meses que no lo vendo y hay meses que me hacen falta. Entonces, ese es un problema. Y bueno, en vez de $150,000, ¿por qué no desarrollamos el gemelo digital que funcione igual que este camión? No solamente a nivel físicamente, sino que pueda hacer todos los entrenamientos que hago. Y en vez de comprar camiones, compra visores que te cuestan menos de $1,000. Y ellos solamente, y el entrenamiento, si te cuesta $20,000 llevarlo físicamente, porque tienes que llevar el camión, gasolina, un montón de expertos, ahora lo puede llevar una persona que sepa utilizar el visor y lo lleva. Solo en la preventa, ya recuperó la inversión. Solo en la preventa, o sea, porque estábamos terminando de hacerle detalles, sino que costaba mucho menos, y ahí recuperaron la inversión y ya no tienen problema. Tienen el camioncito, pero ahora tienen 10 visores, digamos, o sea, cada visor es un camión. Entonces, ese es otro ejemplo, un gemelo digital aplicado rápidamente. También lo hemos aplicado en temas de ventas. Ya voy a empezar a pasar un poco más rápidamente y generar un showroom para exponer productos y temas diferentes. Y ya para ir terminando, porque fue que se nos unieron las preguntas con las cosas, beneficios de la implementación digital, pues a nivel de entrenamiento ya lo vimos, reducción de costos en la capacitación, la personalización del aprendizaje. Nosotros nos hemos enfocado más en la parte de personalizar más que crear cosas genéricas y eso ha sido pues parte del éxito. La estrategia de implementación, y ahí te contesto precisamente la pregunta del banco, es primero evaluar las necesidades, pero siempre empezar, seleccionar la tecnología, analizar el ROI y empezar con un primero plan piloto. O sea, ese ha sido el caso nuestro de éxito, realmente. No llegar y decir, vamos a venderte algo de $100,000 y creo que puedes empezar con $10,000, $15,000, aunque suene que son presupuestos sumamente razonables para empezar con esto. Y bueno, ahí termino. ¿Preguntas? Más preguntas. ¿No? Y no sé si en la casa, bueno, porque yo y el compañero preguntamos si en la casa tienen algunas, en la casa o oficina, tienen preguntas. Y es que hablando de los datos de uso, de igual forma, por ejemplo, de la banca, y ahorita hay un tema interesante. Bueno, yo creo que le duele más que todo a la banca pública, y es, eh, no voy a decir que es una mala atención, pero debe ser que la lenta atención institucional. Difícilmente eso a veces pueden medir, pueden bueno, claro, y ahí no podemos hacerlo. Pero bueno, sería posible entonces, quizás levantar un municipio como este. De hecho, el que estamos haciendo real es un concepto que dentro de las cosas que nos han solicitado la banca, precisamente para un banco de Guatemala, es que tenemos cronómetros, o sea, ponemos cronómetros en el entrenamiento. De alguna manera también para irlos acostumbrando en ese preentrenamiento antes de que pasen de que yo debería tener, o sea, es decir, lograron hacer cierta cantidad de tiempo independientemente que me pase y como un simulador. De hecho, el mejor ejemplo es pues, la palabra simulador, o sea, crear como un simulador de todas las opciones de ese árbol de decisiones que podría pasar, enfrentarle a una persona antes de que le pase personalmente, va a estar predispuesto para atenderlo mejor. De hecho, por ejemplo, un caso real, no nuestro, pero Walmart en Estados Unidos, que nosotros trabajamos con Walmart, pero en Latinoamérica, Walmart en Estados Unidos hizo algo que fue un caso medible
tuvo un éxito impresionante, que fue los Viernes Negro en Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Acá es un montón de gente, pero allá son otros 100 pesos. Entonces recrearon con cámaras 360, recrearon, o sea, entre uno de los Viernes Negros recrearon toda la situación de la cantidad de gente, los pleitos que tuvieron, entonces habían cámaras ocultas y lo que hacían era para ver quién podía estar y soportaba esa presión como colaborador para ese día. Entonces, para seleccionarlo, lo ponían en el visor y medían, digamos, y hay otros equipos, sensores de sudor, sensores de temperatura y todo, que te ayudan a medir si está nervioso o no. Entonces, digamos, puedes complementarlo con otro aparato físico y medían si la persona se quitaba el visor y dice no, no. O decía, definitivamente no puedo estar ese día, porque hay gente que colapsaba. El problema era que hay gente que colapsaba y era peor, porque el que está para ayudar, colapsa. Entonces, ese ejemplo, por ejemplo, que te digo de Walmart es 100% real y entonces, ¿qué pasa? Redujeron los tiempos porque ya era personal que no solamente estaba capacitado, sino que soportaba la presión de esa persona, entonces reducías todo el tema que puede pasar, pero técnicamente demostraron que sí redujo los tiempos en cola, todo, por preparar al personal y no solamente la logística. Entonces yo te diría que es preparar, o sea, sí es completamente viable, complejo, por supuesto, pero es como ir armando, ir preparando esas situaciones en el mundo real y que normalmente después se practiquen. ¿Cómo lo hacen normalmente las empresas? Es que normalmente haces una obra de teatro, ese es el tema, pero una obra de teatro, sí, vos sabes que mucha gente le toma de vacilón. Ay, y póngase, yo voy a hacer de cliente enojado, y a veces no hay ese profesionalismo. No sé si les ha pasado a veces, o vos que estás en la banca, seguramente ves casos que lo simulan entre personas, pero ahí, dependiendo ya si es el chisme y todo el tema, mientras que el visor te mide, o sea, es científico, entre comillas, no es perfecto, pero por lo menos ayuda. Todo es para meter la cuchara, pero el reconocimiento biométrico está muy avanzado. Entonces, sin necesidad de reconocer la identidad de las personas, por lo menos entender el gesto de la expresión facial, me imagino que es algo que se puede calcular de alguna Sí, forma, ¿verdad? De manera genérica, pues, después el el desarrollo de tema, las sí, personas. de hecho, las cámaras, precisamente ahora con inteligencia artificial, te miden eso, si está triste, si está contento, y también, o sea, De hecho, si me nombres por ahí, es en la que yo trabajo, se hace un kiosco y para un cliente se puede decir un plan piloto de que con la cámara del kiosco validaba qué personas estaban dentro. Entonces, con inteligencia artificial, con la camarita se tocaba el rango de edad de la persona, el género y también las emociones, ver si la persona estaba ahí, si se veía bien, si se veía alegre, todo ese tipo de cosas son medibles sin necesidad de poner sensores. es bueno. Y eso es bueno porque, por ejemplo, ya también, no solo para el entrenamiento, sino que, digamos, ya tener esa información en tiempo real, por ejemplo, para un cajero, o sea, la persona, pero que te tire, por ejemplo, con iconos, sí, con emojis, también, o sea, si esa persona está contenta o no, o sea, como que te vaya dando un dashboard de cómo te va midiendo esa persona, te permite tener una mejor empatía, de alguna manera, si está enojado o no, con información visualmente muy fácil. Pero sí, o sea, es el uso de las diferentes tecnologías del cual. En la casa no sé si hay alguna pregunta. Yo tenía una, Ajá. no sé cómo es hoy, la adopción de este tipo de tecnologías para temas de inclusividad. Eh, Pensando en un caso que por ahí habíamos salido, que por ejemplo, no sé, alguien está hablando de inteligencia artificial, traduce, y que la persona está hablando al lenguaje de eso. Entonces, ¿cómo han visto ustedes ese tipo de necesidad o de interés en este tipo Sí, de hecho, te soy honesto, no incluí ese slide y está en el 100% de mis presentaciones. Yo sí he tratado de hacerlo, no es fácil, pero he tratado de ser un precursor en el tema de accesibilidad. Porque siempre he pensado, cuando estás en tecnologías disruptivas antes de tiempo, como ha sido mi caso, siempre escuchas también o como está pasando en este momento con inteligencia artificial, la parte negativa. La de, que mire, que va a pasar esto, que va a pasar esto otro, o sea, y he tratado, y yo personalmente he investigado mucho el tema de accesibilidad. Precisamente hay un slide que no lo coloqué porque era muy de gemelos digitales, no daba mucho para el tema, pero está 100% en mis presentaciones que es solamente de accesibilidad. Presenta precisamente, por ejemplo, de las gafas como estas que ya existen, que te mide, que te interpreta el lenguaje de señas, que te traduce en tiempo real. Y, por ejemplo, yo que trabajo bastante con Walmart, Walmart tiene un plan de inclusividad muy fuerte, muy fuerte.
y el día de mañana, o sea, son cosas que uno los pone porque no dependen de uno, dependen de que la empresa lo ejecute. Pero sí, por ejemplo, un Walmart, yo diría que tiene ese tema, ya debería poder incluir tecnología para facilitar la interpretación, el uso. Ahora, también, por ejemplo, no sé si han visto el tema de los sensores que hay para ciegos que te puedes tapar y ya las demostraciones. De hecho, estuve uno en Panamá con uno de los inversionistas de una de esas startups y me contaba todo el tema y yo decía, es impresionante lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que la labor que nosotros podemos hacer es más informativa, porque nosotros no es nuestra especialidad, y tienen eso, ojalá, porque creo que es tan complejo que deberían haber empresas, y las hay, dedicadas exclusivamente al tema de tener accesibilidad, sí, accesibilidad, pero también es un tema muy costoso, te lo digo porque a nosotros el MEP antes de pandemia nos contrató un proyecto que tuvimos que subcontratar a una empresa especializada aquí en Costa Rica que se dedica a esto y solo la consultoría costaba 10 millones de pesos. Solo la consultoría, no la implementación. Solo porque nos pidieron un juego. Entonces, imagínate, era un juego que tenía que ser inclusivo. Nosotros desarrollamos el juego, pero solo el juego, para que pudiéramos utilizar ciertos parámetros y cosas, tuvo que aumentar 10 millones de colones solamente para que tuviera inclusividad. Entonces, creo que es una barrera, o sea, no deja de ser una barrera también el costo, porque ser inclusivo, y por eso, de hecho, esta semana, la semana pasada, escuché que Microsoft despidió al departamento de inclusividad de videojuegos, precisamente, porque ya no lo ven rentable, ya no es una prioridad y todo el asunto, y no debería ser así. Es decir, lastimosamente no debería ser así, lo que creo que la barrera ha sido un tema muy que es complejo. Primero, yo tengo que ir recorriendo a decir, dar las gracias a Johnny, debería estar en otro lugar hasta ahora. Pero hay gente, Alejandra Quiroz, ha trabajado en el Instituto Max Planck, que ahora en una universidad alemana, y están desarrollando tecnología para personas que están en rehabilitación postraumática, digamos, de un trauma físico, y también en rehabilitaciones, digamos, cognitivas. Bueno, también después de un trauma físico, porque tienen que volver a recuperar el habla y cosas, y están usando, no exactamente gemelos digitales, ¿verdad? Pero mucha tecnología de este estilo. Es impresionante lo que están haciendo ahí. También para personas adultas mayores, ¿verdad? Capacitar a la gente que va a darle atención a personas adultas mayores